tardes a todos. Dios les bendiga, sean bienvenidos a la casa de Dios, casa de oración, casa de Dios, nuestro Padre. Y pues Él habita en medio de su pueblo, ¿no? ¿Cuántos creen? En medio de la alabanza Dios habita y damos gracias a Dios por lo bueno que ha sido, gracias por sus oraciones. Hemos llegado el día de ayer en la noche de Houston y Dios fue bueno, Dios trajo palabra a cada uno de nosotros a través de pastores. Pues humildemente fuimos edificados y bueno, pues el Señor nos ha dado palabra para poder compartir el día de hoy. Y como todos ustedes saben, los que han estado siguiendo cada domingo esta serie de la fe, Hebreos 11:1, si puede ir abriendo su Biblia, vaya a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Damos gracias a Dios por lo que ha hecho y siempre he dicho que siempre es que Dios utilice este siervo inútil, porque es lo que somos, siervos inútiles cuando queremos hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, sea levantar un papel, o sea ministrar a los caídos, a los enfermos, o sea predicar o cantar. Y lo único que deseamos en este púlpito, en este altar, es que menguemos nosotros para que ¿quién crezca? Cristo, sea Cristo solamente. Entonces nos toca hablar de un personaje de la Biblia. Hemos hablado de Moisés, hemos hablado de Abel. ¿De quién más hemos hablado? ¿Quién se acuerda? Sara. ¿Quién más hemos hablado? De Abraham. Y ahora nos toca hablar de alguien que a lo mejor en mi persona nos sentimos identificados, ¿no? Porque no por lo que ella profesaba, sino su vida y lo que hacía, que era Rahab. ¿Han escuchado hablar de Rahab? Bueno, aparece ahí en la Biblia. Dios no esconde nada, ¿verdad? Dios no esconde nada, no esconde nuestra vida oculta. No podemos esconder nada delante de los ojos de Dios. Y vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 31. Ahí donde voy a hablar desde el versículo 29. Pero ¿se acuerdan del pasaje principal? ¿Cuál es? Hebreos 11:1. Hermano, por favor. Exacto, ahí déjenmelo tantito. Los que todos hemos aprendido, este pasaje es muy importante que como cristianos lo sepamos, lo entendamos, de que ¿qué es la fe? Es pues, ¿qué, hermano? La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y bajo este texto y bajo esta serie de mensajes que hemos hablado, que ya llevamos varios domingos, pues aparece Abel, aparece Moisés, aparece Noé, y fueron personas comunes y corrientes como usted y como yo. Amén. O sea, personas normales, sencillas, y también algo muy peculiar, personas que eran pecadores también. Amén. ¿O alguien aquí se cree santo? Porque santo solo hay uno, y ese es nuestro Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahí empezamos la serie, que después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 29, que Dios añada bendición a su palabra y que su Espíritu Santo nos habla en esta tarde, porque es nuestro deseo, y yo creo que es el deseo de cada uno de ustedes. Es una responsabilidad enorme aquellos que nos paramos enfrente y Dios nos preste sus oídos para poder atender a la palabra de Dios y que Dios a cada uno le dé la palabra que necesite. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 29, dice el escritor así: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Quiero que pongan atención a estos pasajes, porque esta mujer llamada Rahab escuchó, y la fe viene por el oír. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Dónde vivía Rahab? En Jericó, ¿sale? Donde había unos muros enormes. Dice, después de rodearlos 7 días, y empieza el versículo 31, que es el que vamos a hablar junto con otros versículos antes en el Antiguo Testamento. Dice, por la fe Rahab, ¿la qué? La ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cierra sus ojos y pongámonos en las manos del Señor. Padre, en esta hora gracias te damos, Señor. Hemos orado, hemos alabado tu nombre, hemos glorificado. Hemos decidido en esta tarde menguar cada uno de nosotros para que tú seas exaltado en medio de la alabanza, en medio de tu pueblo, en medio, Señor, de los cantos de júbilo, de los cantos de adoración, Señor. Rendimos, Señor, pleitesía, nos postramos delante de ti, nos arrodillamos, Señor, y decimos, santo, santo, santo eres tú, Señor. Habla a tu pueblo, habla a tus hijos, habla
habla a cada uno de nuestros corazones necesitados y que haya una palabra exacta, Señor, para nuestras vidas. Porque el nombre de Jesús en este lugar, en este edificio, Señor, pero en las vidas de cada templo que es mi hermano, que cada uno que son iglesias, Señor, tu nombre sea glorificado. Y el pueblo del Señor dice, amén. Hebreos capítulo 11, versículo 31, empezamos esta predicación hablando de Rahab y habla acerca en estos versículos, en el capítulo 11, versículo 1, vemos que tener fe es tener la plena seguridad, en otra versión, de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. En Hebreos 11:6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y estos hombres parece que agradaron a Dios por medio de la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, Hebreos 11:6, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos buscan a Dios? Antes de que responda, piénsalo bien, porque el buscar a Dios a veces requiere mucho esfuerzo. Ahora, no quiere ser para ganar la salvación, sino el buscar a Dios ya cuando somos salvos, hermano, es duro, porque sabe, la carne anhela otras cosas, ¿no? La carne anhela el pecado, anhela los vicios, anhela todos los apetitos sexuales que pueda existir en estos tiempos. Siempre. Solamente yo estoy pasando eso, pasamos eso. No, cada uno de nosotros. Amén. Somos presa fácil porque el león, el enemigo anda como león rugiente buscando al que huele carne o a carne. Y son los más fáciles, pero el que es del Espíritu, el que pertenece a Cristo, hermano, ¿quién nos sustenta? El Señor. Aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Pero llegamos al versículo 11, versículo 31 y dice, y por fe, como por fe Noé, como por fe Moisés, como por fe Abraham, como por fe Sara. Y ahora llega el turno, o llega en el texto que vamos estudiando, llega Rahab, la prostituta. ¿La qué? Ay, ¿por qué se dicen esas palabras en un púlpito? Bueno, porque la Biblia lo dice. No. Y si es palabra de Dios, es palabra de Dios. También dice generación de víboras. ¿Sí lo han leído, va? ¿O quién se lo salta esa parte? También dice, también acerca dice de hipócritas, le llama a los fariseos, ¿no? Y hay partes que a veces nos queremos saltar. Pero hoy lamentablemente ha surgido una generación, hermanos, de creyentes que piensan que es posible. Escuche bien lo que voy a decir. Que es posible, y usted va a decir si sí es cierto o no es cierto, porque cada uno discierne, ¿no? Cada uno pone la balanza. Hoy lamentablemente en estos años ha surgido una generación de creyentes que piensan que es posible estar en Cristo sin abandonar el mundo. ¿Está usted de acuerdo? ¿Ve? Hay unos dicen sí, otros dicen no. ¿Es posible estar en Cristo sin abandonar el mundo? Eso es para que lo piense. Fíjense que Rahab era una mujer cananea. Era Canaán, era un hijo de Can, que era hijo de Noé, descendientes de Canaán. Pero también la Biblia especifica algo, era prostituta, ramera. Y eso es una palabra fuerte, ¿no? Yo creo, para muchos lados es muy fuerte. Esta mujer, por un sentido, no era valorada por su pueblo, lógico. O sea, me quiero imaginar que en este sentido Rahab, tanto el rey sabía de ella que, como hoy en muchos lugares, la prostitución es legal. No sé si ustedes han escuchado. Hay en muchos lados que la prostitución es legal. Y bueno, a lo mejor el rey sabía lo que ella, su oficio, ¿no? Lo que ella hacía, lo que ella en qué se desenvolvía. Y a lo mejor ella en cierta forma no veía una vida mejor, una vida con esperanza, por decirlo así. En Jericó, su ciudad natal, Rahab oyó hablar del Señor. Como empezamos hablando este texto acerca de lo que habían pasado el Mar Rojo y luego José había abierto también el Jordán, ¿se acuerdan? Para cruzar, y luego habían llegado a Jericó. Entonces ella había oído hablar del Señor por los rumores del Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Como decía Job, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora es cuando Dios se revela a nosotros de alguna de otra forma. Y creo que muchos de nosotros por eso nos decimos llamar cristianos, hijos de Dios, porque Dios se nos ha revelado de alguna forma. Las obras del Señor eran conocidas en aquel lugar. Era un Dios o un pueblo muy famoso por lo que Dios estaba haciendo a través de ese pueblo.
El Señor había sacado de las aguas, como decimos, del Mar Rojo, y había entregado la tierra de Canaán a sus reinos en manos de Israel. De esa tierra prometida que se la prometió ¿a quién? ¿Se acuerdan? ¿A quién le prometió? Sal de tu tierra y tu parentela a Abraham, el padre de la fe, nuestro padre Abraham. Y en última instancia se destaca por su extraordinaria fe de Rahab, pero no solamente por su extraordinaria fe de una mujer cananea. Y muchos hablan acerca de la que fue la primera injertada dentro de un pueblo que no era su pueblo, que no era del pueblo de Dios. Cananea con hebreos. ¿Sí lo ven ahí? Por causa de la fe. Y ahí lo vemos. Pero no solamente eso me sorprende, hermano. Rahab aparece en la genealogía de Jesucristo. ¿Se puede dar a entender? O sea, ¿de dónde viene la genealogía de Jesucristo? Bueno, de una mujer que en su vida pasada era prostituta. Y esto es para que nos pongamos a pensar qué éramos nosotros. A lo mejor tú digas, no, yo no llegué a tanto. ¿Qué tan idólatras éramos? ¿Qué tantos pecados sexuales? ¿Qué tanta mentalidad tenemos? ¿Qué tanto habíamos nosotros? Acuérdense lo que vimos hace muchos meses atrás con acerca de que aquel que mata a su hermano o aquel cuando el no matarás, ahora el Señor Jesucristo lo puso, aquel que simplemente se enoja con su hermano, simplemente aquel tiene una riña con su hermano. Y es difícil a veces entenderlo, pero dentro de nosotros como seres humanos hay alguien en nuestro entorno. Ponte a pensar esto. Solamente ponte a pensar de que este ya ha pecado y cómo lo ves. Pero a veces hay alguien en nuestro entorno que dirías tú o yo que está fuera del alcance de Dios, que has dicho, ya no tiene, o sea, ya Dios con él ya no tiene nada que ver. ¿Lo has dicho? ¿O lo hemos pensado con nuestros hijos? No, tú ya no tienes remedio. ¿Lo has dicho? A veces lo hemos dicho, no, ya no tiene remedio, el alcohol lo tiene así, la droga, X cosa o con ciertas mujeres que dicen, tú no tienes remedio. Sí lo hemos pensado, porque el que esté libre de pecado, usted piénsele, ¿no? O que también que dices, no, ya no tiene solución, esa palabra. Alguien que parece ser la última persona que pondría su fe en Jesús y no podría cambiar nunca. No, para ser cristiano, no, hombre. ¿Sabe qué? A veces deberíamos de nosotros vernos en un espejo, ¿no? Y decírnoslo a nosotros mismos. Dios por su gracia nos alcanzó. A pesar de lo vil y miserable que le éramos, ofendiendo a Dios con nuestros pecados y nuestra ofensa. Ahora algo más personal. Y esta pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Sientes que tú estás fuera del alcance de Dios? ¿Te has puesto a pensar? ¿Has robado, has mentido, has fallado a Dios? ¿Te has sentido que tú estás fuera del alcance de Dios por algo que has hecho ayer, hace unos días, meses o años atrás? ¿Crees que Dios nunca te bendecirá y se servirá de ti por cómo eres o por ser quien eres? ¿Lo has pensado alguna vez? Que tú dices, no, yo ya le fallé a Dios, quién sabe cuántas veces. ¿Sabes que Dios es un Dios que da oportunidades? Que nos da la oportunidad por su gracia. Y esto no se llama, yo aprendí algo en la escuela de mis hijos hace muchos años atrás, que ellos le daban méritos y deméritos. ¿Sí saben de lo que hablo? De que entre más cosas buenas hagan bien, bueno, ellos se merecen cosas. No se trata de méritos, se trata de la gracia de Jesús. Se trata del amor y la compasión, pero sobre todo su misericordia, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y si esto es así, mis amados hermanos, creo que esta historia de Josué capítulo 2, vaya conmigo a Josué capítulo 2, ahí vamos a arrancar un poco con respecto a la historia, nos ayudará a saber lo que Dios nos ofrece. Que podemos ser perdonados por su amor y gracia, que solo proviene de Él, de nadie más, por no ser buenos o bonitos o chulos. Entiéndase, chulos en México es alguien muy guapo o muy bonito, o alguien por ahí me escribió hace poco, galán, ¿verdad? Galán, bien galán. No es así, sino proviene de Él, solamente de Él, no proviene de nosotros. Hoy puede ser tu día número 1 de salvación, de restauración o hasta de reconciliación con Dios, pero eso tú lo decides. Amén. Tú y yo lo decidimos. Dios quiere otorgarte misericordia. En el libro de Josué, si usted va a todo el libro de Josué, vemos que Josué es el sucesor de
el profeta, aquel que dio las tablas de los 10 mandamientos, llamado Moisés. Y vemos que Josué, encontramos a los hijos de Israel llegando a las orillas del río Jordán con Josué, su líder en aquel tiempo, el sucesor de Moisés. Al otro lado del río está la tierra prometida y podemos ver una ciudad, o se menciona la ciudad poderosa llamada Jericó, que levantó sus muros, como cierta nación que quiere levantar muros, ¿no? O sea, siempre representa poderío, representa autoridad, representa poder que una nación pueda tener, de que nadie va a cruzar de estos muros, ¿no? Y vemos que Jericó levantó sus muros y era poderosa, dice la palabra. Antes de entrar a la ciudad de Jericó, Josué hizo algo. ¿Qué hizo? Mandó ¿cuántos espías? 2 espías para recoger información. Estando los espías en Jericó, se dice que encontraron con una prostituta llamada Rahab. No, hermanos, ellos no fueron a encontrar la tentación para vencerla. ¿Sí me explico, no? Ellos no fueron a buscar la tentación para vencer esa tentación, como ahora mucho cristiano dice: yo voy a ir a predicarle a las prostitutas para vencer la tentación y predicarles del evangelio, o voy a ir a las discos y a los bailes allá con la gente perdida. Mire, hermanos, si sabemos de dónde salimos nosotros, la carne siempre va a llamar a la carne. Las cosas del mundo siempre va a tener atracción, siempre. Ahora, con esto no estoy diciendo que no le hablemos a ellos, sino el asunto es dónde nos metemos. Ahora, ellos fueron a buscar y a recopilar información, y de repente, por la soberanía de Dios y la omnisciencia de Dios, llegan a una casa de una prostituta llamada Rahab. Curioso dato, ¿no? Que les ayudó a esconderse para que no fueran descubiertos por los soldados de la ciudad. Rahab permitió a los espías quedarse en su casa. Fíjense qué tremendo, ¿no? Algunos dirían qué impuro para estos 2 espías del pueblo de Israel, ¿no? Pero bueno, y ella les ayudó a escaparse de Jericó. Ella les confesó su creencia en el Dios de Israel y confirmó su fe arriesgándolo todo para ayudarles. Porque sí sabían que si se llegaban a enterar que ella los tenía escondidos, ¿qué iba a pasar con ella, no? El rey la iba a matar, el rey iba a quitarle la vida. Tras la caída de Jericó, Rahab y toda su familia, fíjense lo que hace la fe, ¿no? Por eso Josué dijo a lo último de su libro: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero empieza con la fe. Ahora hay que tener paciencia, hay que orar por tu familia, hay que animarlos, hay que hablarles de la palabra, no de tus ideas o de tus cosas así, sino de la palabra. ¿Saben por qué? Porque la palabra es la espada de doble filo que penetra, ¿no? Que penetra hasta partir el alma. ¿Le pasó eso a usted? ¿Sí o no? Cuando tú empezaste a leer la palabra, escuchaste del evangelio, escuchaste de todo esto, la palabra penetró a nuestra alma, penetró a nuestro espíritu y nuestra vida fue transformada. ¿Cuántos dicen amén? Si pasó así, le decimos gracias, Señor, porque es tu palabra. No fue la palabra de la persona que se subió arriba. A veces idolatramos al mensajero y se nos olvida que la bendición, la unción viene por el mensaje. Y por eso hacemos ídolos de personajes, de personas, y levantamos tanto este ídolo o persona y se nos olvida que el mensaje es Jesús, que Él es el verbo, y el verbo se hizo carne y el verbo vino a morar con nosotros, y el mismo verbo nos prometió algo. ¿Qué nos prometió? Que el Espíritu Santo estaría con nosotros enseñándolos todas las cosas que Él habló. Y vemos que entre ellos ella confesó su creencia por lo que había oído. Y ahora digo, ¿cómo oyes? Pregúntale al hermano que estás ahí a tu lado y dile: ¿estás oyendo? ¿Estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Te estás nutriendo de la palabra de Dios? ¿O simplemente de personas que hablan? Ahora, con eso no me malentienda de que hay siervos de Dios que te quieren llevar a Cristo, no a nuestros ideales, no a nuestro movimiento, ahora que se movió esto acá y hay que implantarlo, sino al movimiento que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne, que es Jesucristo. Toda la familia de Rahab fueron protegidos y rescatados por los israelitas. La fe viene, hermanos, como decimos nosotros, por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. En este caso, ella escuchó hablar de las maravillas del Dios de los hebreos y lo que iba a suceder pronto en Jericó. ¿Y qué iba a suceder pronto en Jericó? Iban a caer los muros. Iba a quedar la ciudad expuesta para que Israel la poseyera y la destruyera y avanzara hacia algo que Dios prometió, que es la tierra prometida. Amén.
Esta historia de Rahab, hermano, nos hace recordar algunas verdades o unas cuantas verdades muy importantes. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y bueno, lo llevé a Josué, pero vaya conmigo a Efesios 2:8. Que nos una verdad importante en cuanto a la vida de Rahab, lo que ella era, lo que fue. Efesios 2:8, el apóstol Pablo lo habla y lo dice así: la gracia es un don de Dios. Diga conmigo, la gracia es un don. ¿De quién? De Dios. Y dice Pablo, porque por gracia, muchos se lo saben este texto, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿Qué somos, hermano? ¿Hechura de quién? De Dios. Dios nos hizo. Hay una verdad aquí muy importante: no salimos de una chispa suprema como los Transformers dicen o los Avengers dicen, ¿no? De que hay las gemas y ya se me olvidó, pero del Infinity, ¿no? Todo ese asunto. No salimos de una chispa, hermano, suprema. Dios nos hizo, Jesucristo nos creó. ¿Lo creemos así? Dios nos creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. O sea, que algunos actúen como animales es muy aparte, hermano. Muy aparte. Pero Dios nos dio un raciocinio y Dios es inteligente, ¿sí o no? Y Dios nos compartió de esa parte a su imagen y semejanza, de tener esa libertad de escoger, de libertad de ser racionales también, de ser inteligentes. Y pues a veces cuando, no sé cuántos de ustedes, déjenme nomás antes de introducir, déjenme ver cuántos, más bien explicarles cuántos nosotros hemos visto en YouTube o en cualquier lugar que a veces un animal se preocupa por otro perrito que está tirado en la calle y lo jala. ¿Lo han visto eso? Tienen más, hermanos, y a veces nosotros como seres humanos o como cristianos no nos importa nuestro prójimo. Pero decimos, yo amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente y con toda mi fuerza y con toda mi alma, pero a mi prójimo no hay que se rasque solo. Hello. ¿Estamos aquí? Ya no nos gustó, ¿verdad? Bueno, dice Dios, porque somos hechura suya en Efesios 2, 8, 9 y 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para salvación? No, para buenas obras. Dios provee la salvación por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero las obras hablan. Y es aquí donde lo quiero llevar a por qué Rahab, para muchos, actuó. Porque ya había creído en Jesús, ya había creído en el mensaje que el pueblo de Israel estaba transmitiendo por las obras que Dios estaba haciendo. Y dice lo último, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es algo que nos ganamos, la salvación o la gracia o el don de Dios, sino que se le da por gracia a la gente. A ti y a mí se nos fue dado por gracia. Y por eso la misma palabra dice, dar de gracia lo que de gracia recibiste. A todo aquel que cree. Rahab, sí, hermanos, era una prostituta de una ciudad pagana en una tierra sin Dios. Muchos dirían que era un ser perdido, no tenía valor, sin esperanza alguna o fuera del alcance de la gracia de Dios, pero no era así. Las escrituras nos muestran que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tú algún día piensas de que no, él ya no tiene solución, él ya está fuera del alcance de Dios, hermano, todos, porque si tú fuiste redimido y la gracia de Dios te alcanzó, la otra persona también puede. ¿Estamos? Nunca podemos decir que ella no tiene ninguna esperanza o fuera del alcance de la gracia de Dios, pero no era así. La escritura nos muestra que nadie está fuera de ese alcance. A través de la fe, Rahab fue aceptada por Dios y entró a formar parte de un pueblo que no era su pueblo. Por causa de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Sí ve el amor tan grande que Dios tiene? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí te incluye a ti y a mí. Él nos injertó, no importando lo que éramos, no importando lo que habíamos hecho. Esa es la gracia de Dios. Rahab, y aquí a veces me incluyo, yo fui aceptado por Dios, por su gracia y por su amor y misericordia.
Y entró Rahab a formar parte de los hijos de Dios. Más aún, ella terminó, y ahí va otra. Sé que le dije que Jesús viene de la genealogía de Rahab, de los tiempos antiguos, pero era tatarabuela de un gran rey llamado David. El rey David. Y es nombrada en la generación de Jesucristo. Si usted va ahí en Mateo capítulo 1:5 lo va a encontrar para que lo vea. Y vemos cómo dice que era parte de la descendencia primeramente de David. En Mateo 1:5 dice: Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, perdón. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ella figura también como un ejemplo de fe en acción. En Hebreos capítulo 11:31, como leímos al principio, la fe es acción. El decir que nosotros hemos sido salvos por inercia, la fe nosotros produce una acción, y a toda acción hay una reacción. Siempre, siempre. Y por eso dice en Hebreos 11:31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció, o sea, no murió juntamente con los desobedientes. Y eso me llama la atención, que hay dos caminos. ¿Se acuerdan que vimos? Hay un camino al cielo y otro camino para el infierno. Hay una puerta ancha y otra angosta. Dos caminos, no hay más, no le podemos dar vuelta. Como muchos dicen, muchos caminos te llevan a Roma, muchos caminos te pueden llevar al cielo. No, está Jesucristo y no hay otro para el cielo, porque el otro es el infierno. Pero dice en Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y Santiago capítulo 2:25, dice Santiago en esta parte: asimismo hacen referencia a ella, también Rahab la ramera, ¿ve? O sea, no hay problema. ¿Cómo es Dios a través de la escritura siempre dejándonos ver algo, pero haciendo énfasis en algo de lo que ella era? ¿Estamos? De lo que ella era. Dice: no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Pero para ella hacer una obra, ¿qué tuvo que pasar primero? Creer. Tuvo que haber fe, ¿sí o no? Fe en el Dios de los hebreos, fe en lo que Dios estaba haciendo a través de su pueblo. La historia de Rahab no es una excepción, mis amados hermanos. El extraordinario amor de Dios se extiende a lo largo de las escrituras. Leemos las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 14, que también llegó cuando recuerda su pasado persiguiendo a la iglesia, ¿se acuerda? Es más, tú y yo a veces éramos perseguidores de cristianos, los que venimos de la religión tradicional. Nos llegamos a burlar de los cristianos, ¿no? Les decíamos los aleluyitas. ¿Te acuerdas de esa vida? ¿O no? Le decíamos los brincacharcos, no sé por qué, o los sapitos, no sé, en Veracruz así, en muchos lados, ¿no? Donde todavía no llegaba mucho el evangelio. Pero Pablo dice aquí en 1 Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador. Y aquí te hago una pregunta: ¿tú qué eras antes? Ya iba aquellos para que yo nací en un hogar cristiano, pero sabemos que la salvación no se hereda, ¿verdad? Sí sabemos, ¿verdad? Nuestros hijos no heredan la salvación. Ellos tienen que venir a los pies de Cristo y reconocer que Cristo es el Señor, que Cristo es su todo para sus vidas y entregar su vida a Él. Y dice Pablo: blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Puede decir conmigo: fui recibido a misericordia? Ese es Dios con nosotros. Fuimos recibidos a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Ahí van dos cosas muy importantes: con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Pero fíjese lo que dice el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por quién, hermano? Por todos, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Palabra fiel, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los buenos. ¿Así dice su Biblia? Porque estaba leyendo la de la prosperidad. No, sí, pues le cambian, ¿no? O sea, no, es que vino por ti, es que tú eres bueno. O la de la psicología, ¿no? No, es que tú no eres el problema, es él, es ella.
el problema, hablando de un matrimonio, ¿no? O no, el problema no son tus hijos. Hazle psicología inversa a tus hijos. Háblale de la palabra, hermanos. Háblale de la palabra, porque yo creo que aún los demonios creen y tiemblan que tu hijo sea predicado por la palabra o quien sea, ¿no? Pero fíjese que dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo, fíjense cómo se pone lo que somos nosotros, ¿no? Por eso es menguar y que crezca Cristo cuando prediquemos de la palabra, los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. Esto es aplicable para cada uno de nosotros, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es un texto bien hermoso. Dice, por tanto, termina Pablo diciendo esto, por tanto, o sea, todo lo que se ha dicho en todo el versículo y capítulo de Timoteo. Por tanto, Timoteo, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, que hermanos, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No le da un aplauso al Señor? ¿No le da la gloria al Señor? Él lo hizo todo por nosotros. Él llamó, hermanos. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Él tuvo misericordia de Rahab, y Rahab creyó y obedeció. Por eso es que ahora nosotros creemos y obedecemos. Es incongruente que tú digas creo en Cristo y sigamos viviendo, como dije al principio, ¿no? En el mundo o en las cosas del mundo, siguiendo escuchando a don Chente o a doña Paquita, que es muy o la nueva, ¿no? O sea, es increíble, porque decimos que estamos en Cristo, y como dije al principio, es lamentable que hoy en día ha surgido una generación de creyentes que piensan que es posible estar en Cristo sin abandonar el mundo. Rahab abandonó su vida pasada, pasó de ser ramera a una hija de Dios. Hello. Nosotros hemos pasado a ser pecadores sin ese, ¿cómo le podemos decir? Sin ese momento de decir, no, pues sí he pecado, de remordimiento, de tener remordimiento por lo que hemos hecho, arrepentirnos, un verdadero arrepentimiento que viene por causa de su palabra. Déjenme darles nada más 2 ejemplos de 2 personas que radicalmente cambiaron, y son ejemplos que todos ustedes conocen. Hay un hombre en el tiempo de Jesús, estoy compaginando esto con lo de Rahab y con Jesús, pero vemos en la historia un hombre llamado Zaqueo, que era un personaje chiquitito que vivía en Jericó. Este hombre deshonesto, cobrador de impuestos, dice que se arrepintió. Ese está en Lucas 19:8. Si quiere ir rápidamente a Lucas 19:8, ahí lo dice. Y Jesús, de una u otra manera, él se presentó, él había escuchado de Jesús, y como era chiquitito, como aquí su servidor, chaparrito de estatura, dice que buscó un árbol para poder llamar la atención del maestro, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Me siguen con la historia? Está parafraseando un poco. Pero en 19:18 Jesús, y vemos que él en su corazón, al escuchar el mensaje de Jesús, de lo que él traía, que era confrontador. Okay. El mensaje de Jesús era esperanzador, traía esperanza, traía buenas nuevas de salvación, pero era confrontador ¿con qué? No en la vida a lo mejor que vivíamos, sino en nuestro pecado, en nuestro interior. Entonces prometió devolver a cada uno a sus víctimas, Zaqueo. Pero en el Lucas 19:8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Esto cuando Jesús le dijo y lo miró en él, dice, bájate de ahí porque a tu casa, hay un cantito de niños, ¿no? No me lo recuerdo bien, pero le dijo, a tu casa voy a ir. Lo importante de que Jesús a veces nos haga la invitación de déjame entrar a tu casa. Y tu casa, muchos dicen, no, pues que Jesús venga y tenemos el Salmo. Entra alguien a la puerta de nuestra casa y tenemos el Salmo 23, y toda la casa llena de cuadros y cánticos espirituales. Pero nuestra casa espiritual, ¿cómo está, hermanos? Gracias por ser sincero, hermano. Entonces Zaqueo, Jesús le dijo, a tu casa voy a ir. ¿Qué harías si Jesús te dijera, a tu casa voy a ir? Uf. No, hombre, hermano, sacamos hasta lo que no. Pero vean lo más profundo, a nuestra casa, a nuestra morada, que ahora somos morada y templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nada más ni menos, ¿verdad?
Entonces dice el 8, entonces Zaqueo puesto en pie, ya cuando Jesús estaba en la casa, porque cuando Jesús y decimos de que Jesucristo vive en mi corazón, yo tengo al Espíritu Santo, tiene que sí o sí haber un cambio, y en 20 años se debe de ver más el cambio, en 1 año, en 2 años, 3 años, pero dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, no le dijo maestro, no le dijo rabí, le dijo Señor. Y en aquel tiempo decir Señor era de ser una persona humilde y reconocer quién era. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si estoy tocando este tema no es porque ahorita le va a pedir una ofrenda a lo último. No, despreocúpase. No trabajamos así aquí. Dice, aquí doy mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo andábamos nosotros, hermano? Perdidos en el mundo, en el lodo cenagoso, drogas, bailes, alcohol, mujeres, odio, rencor, amargura, falta de perdón. Pero cuando Jesús llega a tu casa, a tu corazón, a tu mente, alma y espíritu, hoy ha llegado la salvación, dijo el Señor, a esta casa, por cuanto Él es también hijo de Abraham. ¿En cuál Abraham? ¿Hebreo? Pudiera haber sido hebreo, pero también habla de Abraham, de las estrellas que son sin contar, por eso lo contamos nosotros como el padre de la fe, que lo estuvimos viendo hace tiempo atrás. También vemos otro personaje, ahí en Marcos capítulo 2, 17, vemos otro personaje, el ladrón que muere en la cruz al lado de Jesús. ¿Sí lo han visto? ¿Sí se recuerdan? Tienen la imagen, más o menos los que han visto películas y todo. Dice que la Biblia, que él no lo expone así, pero la Biblia nos enseña de que acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este hombre creyó en Jesús y fue salvo aun cuando no tenía ya nada que ofrecer. Escuche bien, hermanos. ¿Tienes alguna? Ahorita podemos hacer aquí nosotros, alguien está enfermo, tiene cáncer, tiene alguna enfermedad terminal, venga, pero del tamaño de tu milagro será tu ofrenda. Escuche bien, hermano. Este hombre ya no tenía nada que ofrecer. Que dar de gracia lo que de gracia. Jesús no te anda cobrando por milagros, hermano, porque tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Él solamente quiere tu corazón y tu obediencia, y sobre todo tu fe puesta en Jesús, y Él hará. Hemos estado en momentos donde no hallamos a dónde acudir, dónde ir. Se nos ha agotado el dinero con doctores, con psicólogos o con ministros que dicen, ven, yo te doy 3, 4 terapias, pero hay que, tú sabes, ¿no? Hay que poner unos cuantos números a un lado para que el cheque sea de gracia, ¿no? Y fíjense que Dios en todo eso nos habla y nos dice que fue salvado aun cuando no tenía nada que ofrecer al reino de Dios. La salvación para las personas consideradas despreciables es la idea de Dios. Para algunos que dicen ustedes, Él ya no tiene solución. Jesús vino para curar a los enfermos, no a los sanos, dice Marcos 2:17. Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a... Y yo soy uno de ellos. No sé tú, pero Dios aún sigue sanando muchas cosas. Él nos ha perdonado. Por la fe hemos recibido su perdón y dice que no se acuerda de ellos. Otra cosa es que tengamos a alguien, sea tu esposa, tu esposo, tu madre, tu tío, tu tía, siempre recordando. Pero ¿saben quién la hace de acusador? ¿Quién es el que está siempre acusándote y recordándote eso? Porque Jesús dijo, nunca más me acordaré de ellos. Pregunta, ¿por qué merece ser destacado que Dios tuvo la gracia de salvar a la pecadora Rahab? Volviendo con Rahab. ¿Por qué nos sorprendemos de que Dios utilizase a una prostituta pagana como parte de su plan? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué? ¿Por qué si había mujeres dedicadas en el pueblo de Israel? Había mujeres santas, puras, y Dios tuvo bien utilizar a una mujer
ramera, prostituta, para que de ahí se viniera la descendencia de Jesucristo. Quizás es porque nos olvidamos de que cada salvación es un milagro. ¿Cuántos creen en eso? Tu salvación, hermano, o muchos dicen, mi mayor milagro, ponle nombre, lo que Dios hizo con mi hija. No, mi mayor milagro es lo que Dios hizo con mi padre. Mi mayor milagro es que mire, hermano, si recibimos una salvación, un milagro de sanidad, como pongámosle un ejemplo, como Lázaro. Sí saben, Lázaro, ¿no? Que ya tenía tiempo muerto y todo, y Jesús llegó y lo resucitó. Si aún recibiéramos un milagro tan grande, sabe que Lázaro no sigue por ahí caminando en las calles, ¿no? Él murió. Pero el mayor milagro, porque es poder de Dios, es la salvación de las almas. La salvación que Dios nos ha dado. La salvación es el milagro más grande que se produce en un ser humano. La salvación de ir destinados y condenados a la muerte eterna a una vida eterna en el gozo de tu Señor, no tu gozo. ¿En el gozo de quién? De Dios, de tu Señor. Y no solo de aquellas personas con testimonios tremendos. Fíjense que a veces muchos de nosotros, como Dios no hizo nada en nuestra vida y Dios nos trajo de una manera pues sencilla o así, a veces nos dejamos apantallar porque alguien se sube y no, yo era así y que no, y yo anduve con los de allá y con el cartel de allá y yo vi tantas cosas y nos quedamos así como que wow, qué tremendo testimonio tiene esta persona. El Señor nos manda a hablar de nuestros testimonios, sí, pero siempre que Cristo sea glorificado, para predicar el mensaje de Dios. Cada salvación es una historia que lleva a alguien de muerte a vida, como lo hizo conmigo y como lo hizo contigo. Amén. De la oscuridad a la luz, del pecado a ser considerados justificados por Cristo Jesús. La gracia, hermano, no se gana, sino que es concedida. La gracia será siempre un milagroso don de Dios hacia cualquier persona, ya sea un pecador educado, generoso o sensato, o una prostituta o un asesino. Esa es la gracia de Dios y lo que Dios aplicó con Rahab. Dios no hace acepción de personas. Dios revelándose a un pagano, si ustedes lo ven a Cornelio, quien era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, Dios mandó a Pedro a que le predicara el evangelio. Ninguno de nosotros merece la gracia de Dios. Todos hemos pecado y todos estábamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 22, y ahí vemos cómo la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice Pablo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por $1,000,000, así dice su Biblia, o por tu diezmo, o por tu ofrenda, o por tus pactos, o por tus primicias, no, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Dígalo, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora con esto no digan, no, pues aquí, pues no diezmo, no ofrenda. Es lo que Dios pone en tu corazón. Cada uno haya prosperado de. Y ahora si vivimos en la gracia, pues agradecidos estamos, ¿no? Y damos a Dios. Y bendecimos a siervos de Dios. Y bendecimos a personas que viven una vida para la gloria y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6 lo repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, porque fíjense, Jesús lo pone de esta manera y es bien enfático con esto. Si tú tienes algo con tu hermano, con tu suegra, con tu suegro, con tu tío, con tu vecino, con el hermano de lado y todo, y si traes una ofrenda al altar, Jesús no te va a decir, tráela mijo, yo la recibo. No, te va a decir, deja tu ofrenda ahí y primero ve y arréglate. ¿Estamos? Amén. Y tú dices, entonces Dios está interesado en el. No, Jesús está interesado en tu corazón, hermano. En que vivas una vida obediente, grata, pacífica y de amor para nuestro Dios. Y después, fíjense, después de que hayas arreglado tu problema con tu hermano, con tu esposo, que tienes una semana que no le hablas, pero duermen juntos, y dicen algunos juntos pero no revueltos, y primero arréglate
Y luego ya puedes venir con tu ofrenda y presentarla. Y por eso es que hay muchos dentro del cristianismo con respecto a esto de que piensa que por estar presentando diezmos, ofrendas, primicias y todo, pero en mal con todo mundo. ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué me va como va? Y piensan que ya le hicieron hechicería, ya le pusieron el mono y todo, ya le pusieron algo afuera de la puerta. No, como cristianos ya no creemos en eso, primeramente, ya no hay cabida para eso. Para aquellos cuyos corazones están alejados de Dios, sus supuestas buenas obras son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios, como dice Isaías. Todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? A pecadores redimidos, salvos por la gracia de Cristo. No nos podemos comparar con ningún otro ser humano y supuestamente convencer a Dios de que nos merecemos la salvación más que otros. Es que yo soy bueno. Nuestro estándar de fe y conducta y anhelo y deseo de querer alcanzar es la imagen ¿de quién? De Jesucristo. ¿Eso es lo que tú anhelas cada día? ¿Por eso estás aquí hoy? Por eso hay muchas iglesias. Es más, Memphis es considerada como el cinturón del evangelio, de las iglesias. Pero mira cómo estamos. Hello. Cómo vivimos, ¿no? Cómo se vive en la ciudad, ¿no? Tanto, es demasiado. Y ahora en todo el mundo, ¿no? Comparados con Cristo, hermanos, nosotros somos débiles, pecadores y enemigos de Dios. Y sin fe en Él no tendremos parte en su salvación. Nuestros pecados nos han separado de Dios. Isaías 59:2. Fíjense lo que dice el profeta. El profeta Isaías dice estas palabras: el poder del Señor no ha disminuido, como para no poder salvar. Dios sigue otorgando salvación. ¿Lo creen? Solo es que tú lo creas. No, pero es que yo soy bien mal hablado y aparte insulto a mi esposa y aparte me emborracho, pierdo o me drogo o soy bien mentiroso, soy bien orgulloso, no he podido perdonar y todo. Bueno, el poder de salvación sigue ahí, porque Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero es cuestión de que tú lo quieras tomar y es por fe. Ni Él se ha vuelto, dice Isaías, tan sordo. Dios no es sordo. Dios sí oye. Amén. ¿Cuántas veces Dios ha escuchado tu clamor, como lo que cantábamos hace un rato? Escuchaste mi clamor y te escuché decir: no temas. Y alguien por ahí dijo: hay 365 días del año, ¿verdad? Son. Cuando hay año bisiesto o año que en febrero se aumenta uno más, pues son 366 cada 4 años. Pero alguien dijo muy sabiamente ahí, dijo: no, pues hay un no temas para cada día del año. 365 no temas. ¿De qué temeremos si Dios está con nosotros, no? Pero dice Isaías: el poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes, Isaías, un profeta hablando, han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Cada persona, hermano, como Rahab, estaba muerta en sus pecados, en lo que ella tenía, destinada a una condenación. Es más, Rahab, junto con su familia, si no hubiera ayudado a estos espías, ¿qué iba a pasar con ella? Iba a morir, iba a perecer con toda la ciudad. Pero alabado sea Dios, que nos ha concebido el camino de la reconciliación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Él nos ha abierto un camino donde no lo había. Como pasó con Rahab, ¿la qué? La ramera. Como Zaqueo, ¿qué era Zaqueo? Un cobrador, raterillo de impuestos. O como aquel que estaba con Jesús en la cruz. Efesios 2:8 leímos que por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Fíjense que el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros, seremos considerados justos y heredaremos la vida eterna con Dios en el cielo. Y todos decimos Juan 3:16, porque de tal manera me amó Dios. Lo podemos pensar y decir: de tal manera me amó Dios. ¿Te has puesto a pensar el amor de Dios? No es el amor que tú tienes con tu hijo ni con tu esposa, es un amor incondicional. Y algunos dicen: no, espérame, Señor, déjame de ser menos borracho, menos tomado, menos orgulloso y luego me entrego a ti. Y bueno, ¿y a ti quién te dice, oh hombre, que mañana seguirás aquí? El día de salvación, de reconciliación,
es hoy. ¿Lo tomas o lo dejas? Una vez que Rahab se arrepintió de su pecado en algún momento, de lo que ella estaba haciendo, y al escuchar lo que Dios hacía a través del pueblo de Israel, de la vida que llevaba, ella anhelaba una vida nueva. ¿Cuántos anhelan una vida nueva? Ser un mejor esposo, un mejor padre. Y ese es un proceso, de 10, 15, 20 años, no sé, el tiempo que Dios nos permite estar aquí. Es un proceso de santificación, consagración a Dios, o de búsqueda de Dios. ¿Quién anhela una vida nueva? Ella anhelaba una vida nueva y iba a entrar en otra cultura diferente. Dejar sus dioses por el Dios y Señor verdadero de los hebreos. Y puso su fe en Él. Su pasado ya no importaba. Fue perdonada y recibida por la fe y hecha nueva criatura. Una nueva persona, una nueva vida, una nueva oportunidad. ¿No anhelas tú algo así? ¿O no? Una nueva oportunidad. Que el trabajo no te lo va a dar. Que esta nación no te va a dar la seguridad. Muchos pensamos que venimos a esta nación y que nos va a dar más seguridad, y vivimos más inseguros que nuestro país. Hello. Y vaya que nuestro país, bueno, hablo por México, ¿no? Todo lo que se ve, los carteles y todo lo que, corrupción y todo eso. Pero, ¿y aquí cómo estamos viviendo? Solamente la libertad la da Cristo. La paz, la tranquilidad, el gozo, lo vivimos en una persona que es Cristo. ¿No le puedes dar un aplauso al Señor ahí en tu lugar? Ahora Rahab va a experimentar lo que es ser una hija amada, una hija de Dios, reservada para cumplir sus propósitos, como puede ser contigo. Y vaya qué propósitos, ¿no? Como dijimos, tatarabuela de David y dentro de la genealogía de Jesús. ¡Wow! Pero esta fe, confirmada a través de su acción, también se vio. En Josué, ahora sí vamos a Josué, capítulo 2:9. Fíjese lo que dice Josué. Dice: yo sé que el Señor os ha dado esta tierra. ¿Quién está hablando aquí en Josué 2:9? Rahab le está diciendo a los espías. Ella está con su boca confesando, ¿sale? Lo que por fe ella ya había percibido, había entendido, y ella lo confesaba así. Yo sé que el Señor os ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo. Cualquier parecido a lo actual es pura coincidencia. Todos habitantes están muertos de miedo ante vosotros. Versículo 10: tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del mar Rojo para que vosotros pasareis. Después de haber salido de Egipto, también hemos oído cómo destruiste completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, y él al este del Jordán. Versículo 11: por eso estamos todos amedrentados y descorazonados. ¿Cómo estaban? Pues les temblaban las piernas, ¿verdad? De que se va a ir Jericó, no va a haber otra. Este pueblo va a caminar hacia donde va. ¿Por su pueblo? No. ¿Por la fuerza del pueblo? No. ¿Porque Josué era el líder? No. Porque ¿quién iba delante de ellos? Dios. Pregunta: ¿quién va delante de ti? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? Es que todo esto yo lo hago por mis hijos para que no sufran lo que yo sufrí. Si no es Dios, esa casa de arena se va a caer. Pon tu casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso estamos todos amedrentados y descorazonados frente a vosotros. Y dice ella, confesando otra vez: yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Ven lo que Rahab confesaba con sus labios? En estos versículos leemos que los habitantes de Jericó, hermano, están descorazonados, amedrentados al oír lo que Jehová ha hecho por los israelitas y en ellos también. Pero solo el corazón de Rahab ha respondido con fe salvadora. ¿Con qué? Con fe salvadora. Y nos preguntamos, ¿cómo sabemos que Rahab, su fe fue real? Porque su fe salvadora de Rahab se confirma con sus actos. ¿Qué hizo ella? Escondió a los espías. En Santiago Dios se hace referencia a Rahab, como lo vimos hace un rato, y dice en este sentido: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene ¿qué? Fe y no tiene obras? Dice que es cristiano, pero no hay obras. Como le dije al principio, es increíble y lamentable el cristianismo del día de hoy, que dice que
está en Cristo, pero sigue viviendo como ¿quién? Como los de afuera. ¿Podrá su fe salvarlo? Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Asimismo Rahab la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Las acciones, hermanos, de Rahab no la salvaron, no, pero confirmaron algo. ¿Qué confirmaron? Su fe era más que simples palabras. Como escribió alguien por ahí, dice que la fe se manifiesta en toda nuestra personalidad. En la vida de Rahab vemos que su fe guía su forma de pensar, determina sus emociones y la llevó a la acción. Ella descubrió que Jehová es el verdadero Dios en el cielo y en la tierra. Y esta realidad, hermano, la llevó al temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuánto le temes tú a Dios? Por cuanto tú le temas, obedeces. Y por cuanto eres desobediente, tu temor es falso, nulo y no existe. Has creado simplemente un Dios, pero tu fe no está puesta en el Dios de los hebreos, ni mucho menos en Jesús. Hello, que no se le vaya el gozo, hermano. Ella descubrió que Jehová es el verdadero Dios en el cielo y en la tierra y lo confesó. Esta realidad la llevó al temor de Dios, al principio de la sabiduría, como dijimos, y su creencia en Él la condujo a obrar según la voluntad del Señor, su propósito que Él tenía. Esta forma de entender la fe confirmada por las obras continúa en todo Hebreos capítulo 11, porque sin fe, dígalo conmigo, es imposible agradar a Dios. Este capítulo de Hebreos 11, como hemos dicho, Abel presentó un más excelente sacrificio ante Dios. Enoc, ¿qué pasó con Enoc? Caminó con Dios. ¿Cuántos años? 365 años vivió Enoc y desapareció. Caminó con Dios. La fe de Noé. Noé halló gracia delante de Dios y con temor reverente, bajo las medidas de Dios, bajo las ordenanzas de Dios, ¿qué construyó? Un arca. No a las medidas de Noé, sino a las medidas de Dios. Por la fe Abraham creyó a Dios y salió de su tierra y ofreció a Isaac su hijo, su único hijo. Por la fe Sara, ya en su vejez, porque siendo estéril, a pesar de su edad, recibió la fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien había prometido. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hija del faraón y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible, a Dios. La fe de estas personas, hermano, no era una mera idea o un sentimiento pasajero, sino era una fortaleza activa y no pasiva, sino una fe que provocaba la acción de caminar con el Todopoderoso. ¿Esa es tu fe? Medita un poco. ¿Esa es tu fe? Y por eso podemos ver que también Rahab nos deja ver algo muy importante, la providencia de Dios en su vida. ¿Cuántos podemos decir que Dios es la providencia de nuestra vida? Él provee, Él hace como Él quiere. En esta historia vemos que hay muchas cosas que podían haber ocurrido de forma diferente y que usted te las puedas imaginar y haber acabado mal. Como que los espías podrían no haber encontrado un lugar donde esconderse y esta mujer ramera dijo, no, aquí nadie entra. O los pudo haber delatado a los espías. Los soldados podían no haber creído la mentira de Rahab. Yo no sé, haber registrado. Hay veces que hay cristianos que dicen, bueno, sí, ahí la Biblia dice, pero si hubiera pasado esto, es porque no entendemos y conocemos o queremos entender por la fe que Dios obra de una manera soberana, aún hasta en nuestras vidas, ¿no? Cualquiera de estas cosas podría haber ocurrido, sí, hermanos, pero bajo la providencia de Dios no ocurrió. ¿Lo puede ver? No ocurrió. Dios tenía un plan. Nuestra confianza está en que cuando seguimos a Dios podemos confiar en el resultado, que será mejor el que Él tenga para nosotros y no el que nosotros pensamos que resulte ser. Y esto no significa que las cosas ocurran siempre de la forma que nosotros queremos o esperamos, sino que el Dios soberano tiene el control. Puede decirle, Señor, tú tienes el control de mi vida. ¿Sí se lo puede decir? ¿Lo crees? Tú dices, yo estoy aquí porque yo planeé, yo hice. Es bueno planear, ¿sale? No me vaya a malinterpretar, es bueno planear. Pero tú estás aquí es porque el Espíritu Santo lo hizo, hermano. No es porque hayamos mandado una invitación por texto, es porque Dios pone ahora en nosotros el querer como el hacer, bajo la soberana voluntad de Él, siempre.
No significa que las cosas siempre van a ocurrir a la manera que nosotros queremos, que donde su voluntad nos conduzca es lo mejor. Él estará ahí con nosotros porque fiel es Él, el que prometió cuidar de nosotros hasta el fin. Que sea lo que sea que tengamos que afrontar, su gracia y amor será suficiente, como le pasó con Rahab. Su gracia y amor y su voluntad fue suficiente. Que incluso en las peores situaciones tenemos todo lo que necesitamos. ¿En quién? En Cristo. Hay un canto que dice: si te tengo a ti, amado mío, gordito mío, no, tu esposo o yo un día puedo desaparecer de la faz de la tierra, pero si tienes a Cristo lo tienes todo. Amén. Créelo, hermano, ¿lo crees? Si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Que sea lo que sea que tengamos que afrontar, o nuestra situación ahorita como ciudad, como país, si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Aunque mi padre, mi madre me dejare, con todo esto mi Señor nos recoge o estará con nosotros. Sea en la pobreza, en la enfermedad, en la humillación, en la justicia o incluso en la muerte, Dios estará siempre con nosotros y Él siempre tendrá la última y mejor palabra. Amén. ¿Lo creen? Él es nuestra confianza, hermanos, la fuente de nuestra paz. Como estuvo con Rahab y estuvo con Abraham y estuvo con Moisés, Él ha prometido estar con todo aquel que cree en Él hasta el fin del mundo. Él es nuestra confianza, la fuente de nuestra paz, nuestra valentía, nuestra esperanza. El receptor de nuestra devoción es Cristo. Y déjeme ir ya terminando con esto, con un poco con respecto a lo que Rahab pasó, la condición que ella tenía. Y el consejo o la palabra de esta tarde es que descansemos en el hecho, hermanos, de que nadie es no merecedor de la gracia de Dios. No podemos descartar a nadie. Si tú pensaste ahorita en alguien, de que tienes que orar por él y que la gracia de Dios se manifieste en la vida de esta persona, si realmente cree en Jesús. Comprendamos que somos pecadores y que nuestra salvación es un milagro. Tengamos claro, hermano, que una vez que nos convertimos a Cristo, nuestro pasado, ¿qué pasó con nuestro pasado? Quedó atrás. ¿Lo crees? No, es que el pecado que yo hice, y a veces lloramos o a veces nos quebrantamos y no sentimos, pensamos el que no vamos a hallar el perdón en Dios, el que no vayamos a encontrar ese refugio en Cristo. Nuestro pasado quedó atrás y que somos nuevas criaturas, como 2 de Corintios lo habla, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Asegúrate, decídete por Cristo. Amén. Clamemos por una fe que afecte nuestra forma de pensar, emociones y nuestras acciones. Vivamos con firmeza y ánimo, sabiendo que nuestro soberano Dios tiene el control. Diga conmigo: Dios tiene el control. Ahora, aplícalo, vívelo para tu vida. Cuando venimos a Cristo, hermanos, como Rahab en Josué capítulo 2, tomando la historia de ella, por la fe fue recibida, porque de una u otra manera ella escuchó. Yo no sé cuántos años tengas escuchando de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos años tengas metiéndote a un edificio como este. Y el meterte a un edificio como este no te hace cristiano, no te hace salvo. Es el arrepentirte de tus pecados, oír la palabra y aceptar a Cristo en tu vida. Y tus frutos, tus obras, se reconocerá. Cuando venimos a Cristo, hermanos, como Rahab, y Rahab era ramera, Rahab era una prostituta, y vemos de que Dios tuvo misericordia de la vida de esta mujer, no importando su pasado, no importando la vida que ella tenía. Y te puedes tú poner al lado de ella y decir: ¿qué he hecho yo en estos días? ¿Qué he hecho yo en estas semanas? ¿Qué he hecho yo en estos años que he ofendido a Dios, aún ya conociéndolo, aún ya entendiendo su palabra, habiendo sido iluminados por su palabra? ¿Cómo estamos actuando? Nuestro pasado, el Señor te dice: tu pasado ya no importa, entrégalo hoy. Él hace un borrón a tu vida para todos los que creen y aceptan su sacrificio en la cruz del Calvario para nosotros. A Rahab, hermano, ya no se le consideraba una prostituta viviendo en un pueblo de los hebreos, del Dios de los hebreos. Si estás aquí en este lugar
medita en tu vida. Dices, pero es que yo he pecado y he ofendido a Dios como usted no se imagina. Yo me metí en la brujería, yo estaba en la hechicería, yo estaba en esto, yo estaba en aquello. Yo hice cosas que solo Dios sabe. Exactamente, porque Dios las sabe. El tiempo de salvación, el tiempo de reconciliación, el tiempo de pedir perdón es hora. Y algo más, si algo tienes contra alguien, siempre vamos a recalcar eso, hermano. Y siempre vamos a ver la justicia de Dios, pero en la justicia de Dios se presenta también el amor de Dios y la misericordia de Dios. Nunca es tarde para ir y pedir perdón. Nunca es tarde para perdonar a alguien. Pero la Biblia nos habla que aceptamos el sacrificio de Jesucristo. A Rahab ya no se le consideraba una prostituta impura, sino una digna por la gracia de formar parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Así como ella fue injertada al linaje de Cristo, hermano, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Tú puedes decir, yo soy un hijo de Dios. Y Dios me habló en esta tarde para arreglar mi situación, porque soy un hijo de Dios. Tengo identidad en Cristo. Y yo lo que deseo es ser igual que mi Maestro, que mi Señor. Cristo, estando en la cruz del Calvario, enmudeció su boca al recibir la afrenta. No habló palabra, no se enalteció, aún pudiendo Él hacer que una legión de ángeles vinieran y le sirvieran, hicieran con los romanos todo lo que tenían que hacer. Pero Él enmudeció. Y a veces Dios nos llama a nosotros a decir, cambia, ya entrégate completamente, no esperes más, no te resistas más. Así como fue ella injertada al linaje, nosotros nos convertimos en hijos de Dios y en partícipes de su herencia. En la vida de Rahab, mis hermanos, encontramos la historia inspiradora de todos estos pecadores, tú y yo, que han sido salvos por gracia. Amén. Por la gracia de Dios. En su historia aprendemos de la asombrosa gracia de Dios, que puede salvar incluso a los peores pecadores y llevarlos a una vida abundante en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Yo puedo decir y terminar, y como muchos terminan tirando el micrófono, y lo que se tenía que decir se dijo, ¿va? No, termino diciendo esto: que la gloria, que la honra, que el loor, que la alabanza sean a Dios, que Él es el que provee la salvación. Y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, por siempre, amén. A Él sea la gloria, hermanos. Lo que queremos en este lugar es menguar nosotros para que Él crezca. Y en tu vida que demos frutos dignos de arrepentimiento como Rahab. Y el pueblo avanzó, conquistó Jericó y llegó a la tierra prometida. Y Josué la repartió a las 12 tribus. Pero Rahab fue tatarabuela de David. Pero Rahab estuvo y es mencionada en Mateo, en la genealogía de quien cree, de tu Salvador y de mi Salvador, de Cristo Jesús. Así que, hermanos, si hay algún pecado, si hay algo que dices que yo quiero ir a la iglesia, pero por cómo me siento, o porque me siento indigna o indigno, el Señor te dice: aquí está mi misericordia. Misericordia quiero yo, dice el Señor, y hago yo. ¿Por qué no hay en tu lugar, entre medio que cantamos este canto y meditamos de que mi vida, que hubiera sido sin ti? Eres la razón de mi existir, dice este canto. Te pido que te pongas de pie un momento. Y si en algo Dios te ministró, créeme que aún necesitamos mucho del Señor, de aprender demasiado. Estamos siendo formados a su imagen y semejanza. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y si tienes algo que entregarle al Señor, si algo le debes a alguien en cuanto a perdón, en cuanto a una actitud, arregla tu situación. Si algo le debes al Señor, de pedirle perdón, dile: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo aún, ya debiendo ser maestro, ya debiendo ser otro que guía a otros, Señor, yo aún todavía necesito ser guiado con los primeros rudimentos, Señor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, levanta tus manos. Si el Señor te ministró, si el Señor te habló, y a lo mejor no seas como Rahab, pero en nuestra actitud
ofendemos a Dios de gran manera en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Eres el motivo de mi vivir. Y habla con Dios un momento ahí en tu lugar. Eres la razón de mi existir. Tú eres nuestra razón, Señor. Y decimos, tú eres todo. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Puedes decirle, eres todo para mí, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir honor, gloria y loor. Habla con Dios ahí un momento. Tómate un minuto, 2 minutos y habla con el Señor de una manera franca, sincera, y confiésale tu pecado, confiésale tu debilidad. Confesémosle nuestra debilidad. Y decimos, Señor, tú eres la verdad y en ti tengo esa libertad. En ti yo tengo libertad. Tú eres el motivo, Señor. Eres luz que brilla en la oscuridad. Tu palabra es nuestro alimento, Señor. Tu palabra es mi alimento. Y le decimos, Señor, tú eres todo. Eres todo. Vamos, iglesia, que se oiga su voz. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Lo podemos confesar y decirle, Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir honor. puedes levantar tus manos y cantarlo con nosotros y decirle, Señor, tú eres todo para mí, Señor. Tú eres todo para mi vida, tú eres todo lo que necesito, Señor, en esta tierra. Tú eres todo para mi fe, tú eres todo para mi razón, para mis emociones, Señor. Dilo con todo tu corazón, levantando tus manos y dile, Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Señor, aquí está tu Eres pueblo, Señor. todo para Tu Espíritu mí. Santo, Señor, toma el control. Digno de recibir honor, gloria y loor. Honor, gloria y loor. Si hay alguien en este lugar que necesite salvación, que quiere entregar su vida a Cristo, ahí donde estás en tu lugar, tú dile, yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito salvación para mi vida. Yo estaba pensando que la vida cristiana era así. Padre, en esta hora, si eres tú que estás ahí en tu lugar, pon tu mano en tu corazón y deja que Dios te guíe. Sé obediente. Pon tus ojos en Cristo, tu mirada en Cristo, en su palabra. En su palabra. Si tú estás ahí en tu lugar, pon tu mano en tu corazón y tú dile, yo necesito una nueva vida. Yo necesito que tú vengas a hacer una revolución en mi vida y ser esa nueva criatura, que me vengas a dar esa nueva vida en ti, mi Jesús. Y si hay alguien aquí también que necesite reconciliarse con Dios, dile, yo he estado luchando con mis propias fuerzas. Yo he estado tratando de convencerme a mí mismo que yo puedo. Quiero reconciliarme. Quiero ser restaurado en tu nombre, Jesús.
Pon tu mano en tu corazón también. Pon tu mano en tu corazón. Y si alguien necesita una oración, levante su mano. Aquí tenemos sugieres, tenemos hermanos que pueden orar por ti. Pero acuérdate que es la confesión de fe, confesar tus pecados, arrepentirte, y Cristo puede hacer la obra en tu vida. Y obedece, congrégate, escucha la palabra, empápate, come la palabra de Dios, congrégate con más hermanos, deja tus amistades que te han desviado. Congrégate en una iglesia que te hablen de la palabra, congrégate en un lugar que te hablen de Cristo. En este lugar, Señor, está este grupo de gente, de oidores, Señor. Tu palabra no vuelve vacía. Trae convicción de pecado a nuestra vida, y eso lo hace tu Espíritu Santo, Señor. Nosotros solamente somos uno de tantos portadores, Señor, que llevan tu palabra, el Evangelio de la salvación, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí donde estás en tu lugar, confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador. Ahí donde estás en tu lugar, cree en que Dios te ha perdonado lo que tú has hecho. Créelo, hermano, créelo, porque es por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que Él nos adopta, que Él te perdona y que te llama por tu nombre. A ti sea toda la honra y la gloria. Y le decimos una vez más: eres todo, Señor. Una vez más: eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Honor, gloria y loor. Honor, gloria y loor. Tú eres digno, Señor. Gracias, Padre. Gracias por habernos alcanzado, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor, Señor, que nos ha envuelto, Señor, nos ha hecho, Señor, aceptos en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, quiero pedirte en esta tarde, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, que escuchó tu palabra, Señor, que abrió su corazón a ella y no hizo su oído sordo, Señor, que abrió su ser y sabe, Señor, que esta palabra fue predicada para cada uno de nosotros, y necesite, Señor, ajustar algo, Señor, algún hecho en su vida, Señor. Si tú eres gracia, Señor, tú eres amor, tú eres poderoso, Señor, pero tú eres santo, Señor. Demanda justicia de nosotros. La fornicación, el adulterio, la mentira, los asesinatos y todo lo que es pecado, el Señor lo toma como lo que es pecado. Y es necesario que cada uno de nosotros hagamos morir a nuestro viejo hombre y lo traigamos al Señor, y seamos así cada uno transformados en Él. La gracia del Señor no es una excusa para vivir en el pecado. La gracia del Señor no es una excusa para seguir haciendo lo que a mí se me place. La gracia del Señor simplemente es eso, la gracia, que Él nos hace aceptos, pero no acepta Él ningún tipo de pretexto, porque Él es santo. Así es que la palabra que hemos escuchado, Señor, queremos, Señor, atribuir, Señor, a ella y contestar, Señor, de una manera elocuente, Señor, y decirte, Padre, que vamos a trabajar en nuestras vidas, que cada uno de nosotros, Señor, va a trabajar en la vida para que cada día, Señor, seamos transformados más a tu imagen, Señor, y semejanza, Dios. Que todos los días, Señor, que cada uno de nosotros vivamos, Señor, sea siempre para honra y tu gloria, Señor.
sea para parecernos más al carácter del hombre perfecto, tú, Señor Jesucristo, tú que eres, Señor, el Dios Todopoderoso, que nos hizo ese camino para que así, por medio de tu Santo Espíritu, podamos, Señor, llegar a ti, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Queremos ser, Señor, personas que reciben tu palabra, pero no solamente la escuchan, Señor, sino que demos una respuesta, Padre, una respuesta digna, Señor, a tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Te pedimos también, Señor, que nos guardes, nos lleves con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares, que cuides nuestros pasos, Señor, que nos guíes por el mejor camino, Señor, que siempre seas tú como hasta este día, Señor, fortaleciendo nuestra vida. Bendice a cada uno, Señor, que ahora tomó a bien estar, Señor, en esta reunión, porque sabían, Señor, que tu palabra es lo mejor, Señor, que aún, Señor, mejor que cualquier riqueza en este mundo, Señor, nunca nada se puede comparar, Señor, al bienestar que tenemos en ti, nuestra salvación en ti, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, si vas para el Señor, désela con todo su corazón, hermanos. Que la honra y la gloria siempre sea para nuestro Dios Todopoderoso.